Los Bienaventurados, María Zambrano. El puente de la esperanza. La esperanza inacible es un puente entre la pasividad, por extrema que sea, y la acción, entre la indiferencia que linda con el aniquilamiento de la persona humana y la plena actualización de su finalidad. Un puente también que atraviesa la corriente del tiempo, según la metáfora de que el tiempo es un río que fluye incesantemente. Mas es un puente también sobre el tiempo, pues que al llegar a anularlo, casi transportándonos desde la orilla del pasado al futuro, opera así, ya en esta vida, una especie de resurrección. En cuanto al tiempo, la esperanza es quien lo abre rescatando la memoria de su pasividad, como acabamos de ver, encontrando la salida. Y en esta acción es agente de conocimiento, al ser la esperanza el modo más adecuado, el arma más eficaz de tratar con el tiempo. Y el tiempo, antes que objeto de conocimiento, es medio, el verdadero medio donde la persona humana tiene que andar en modo tal que logre no ser por él sumergida. De la metáfora del río que fluye de la temporalidad se desprende una amenaza, pues que el agua no es el medio natural del hombre, y sin embargo acabamos de decir que el tiempo es el medio natural inmediato, propio de la persona humana viviente, tanto que el tiempo puede confundirse con la vida misma. Entonces tenemos la extraña y paradójica situación de que el tiempo, medio natural del hombre según la metáfora perennemente usada, valedera, sea un medio del que se desprende una amenaza constante. ¿Cómo es posible? La idea que tenemos de lo natural, y más aún después de la creencia firme de la moderna biología, que parte del supuesto de que el medio de un ser vivo ha de ser para éste el más favorable, es que cada especie busque y obtenga su medio propio. El medio temporal, pues, ¿no será acaso, si de él proviene amenaza y angustia, el más desfavorable para el ser humano? Mas, ¿por qué no aceptar que el medio propio de un ser como el hombre sea justamente este que contiene una constante amenaza que lo obliga a despertar a una superior vigilia? Pues que el tiempo, al par que es el medio donde el hombre se encuentra viviendo, sintiendo, es el obstáculo que se le opone a su anhelo de vivir siempre, de ser eternamente, un anhelo que yace en lo más hondo de toda persona, encubierto a menudo, ofreciendo por ello mismo una resistencia inexplicable a todo logro, descalificando todo lo que a su voluntad se le cumple pasado el momento. El fluir del tiempo hace saltar, despertarse al ansia de eternidad de la vida, un anhelo que implica la unidad, la unificación del tiempo mismo y de los sucesos que lo llenan, siempre fragmentarios. Y es que el tiempo, considerado como medio propio del hombre, ofrece una doble faz, la posibilidad de que aquello que es originariamente uno se relativice, es decir, el ser de la persona que siendo una desde el principio ha de irse integrando y desplegando, que estando oculta ha de irse manifestando, que siendo tiene que realizarse entre la realidad. En el ser humano ello no es posible sino en el pasar del tiempo, en esa contextura analítica divisoria que el tiempo tiene, ya que por sí mismo separa y divide, con lo cual muestra las cosas y hace posibles los sucesos, y la humana acción. El tiempo no está dispuesto en principio como medio propio del hombre solo para el conocimiento, sino para la acción. La otra faz del tiempo es la que lo muestra como obstáculo para el anhelo de ser, ya que el ser en el hombre está como exigencia, como absoluta exigencia, es un ser que tiene que realizarse. La vida, paralelamente, tiene que unificarse, ser rescatada de su dispersión. Los sucesos que la integran han de formar, por lo pronto, una historia coherente que arroje un sentido. No le basta vivir al ser humano, solamente de verdad vive cuando está viviendo una historia, individual y colectiva, que manifieste tener un sentido.
Es en función de la esperanza como el sentido de la personal historia se alcanza ya, a pesar de todas las diferencias que puedan discernirse entre la historia personal y la llamada historia propiamente, la de la colectividad a que se pertenece, la de la humanidad toda en último término, la esperanza depositada en ella, lo que la historia tiene de promesa, que a pesar de todos los avatares se va cumpliendo, es lo que le da su carácter de humana historia, lo que permite que sea contada. Una historia sin esperanza es inenarrable. La esperanza, al proporcionar el sentido de la historia, de toda historia, construye la continuidad en la vida. Ese soplo tantas veces apenas perceptible resulta ser constructor. Y tanto es así que toda construcción es símbolo y realidad de una esperanza que al concretarse en voluntad se llama voto. La piedra de fundación que desde tiempo inmemorial es depositada ritualmente con al menos una cierta ceremonia solemne es la expresión de un voto al que corresponde el edificio en cuestión, de la finalidad a que se dedica, de la voluntad de que permanezca. Nada se edifica sin que la voluntad de que permanezca sobre el tiempo lo acompañe, y así el edificar ya desde el principio, aun en aquella forma más elemental que es poner en pie una sola piedra, forma parte de esta construcción del puente de la humana historia, de un puente que pasa sobre el río del tiempo y que al par conduce agua, diríamos, de un acueducto. Se ha dicho, Ortega, que vivir es anhelar. Anhelar, decimos, es el aliento mínimo, signo de vida tan solo si no se convierte en esperanza, que es continuidad en la vida y en la historia, y la continuidad en las cosas humanas se logra por transmisión. Solo se vive verdaderamente cuando se transmite algo. Vivir humanamente es transmitir, ofrecer, raíz de la trascendencia y su cumplimiento al par.